¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, la cual se titula Ira y enojo. Vamos a desarrollar un poquito más a detalle, pero antes de comenzar, te invitaría a que oráramos juntos para que sea Dios el que esté dirigiendo la clase del día de hoy y sea el que esté impactando y bendiciones a cada uno de nosotros, ¿vale? Así que te invito a que ores conmigo y pidamos a Dios. Padre Santo de la creación, Dios Todopoderoso, te doy gracias porque eres bueno, misericordioso con cada uno de nosotros, porque tu amor siempre sobreabunda, tu gracia siempre sobreabunda sobre nuestras vidas, Padre, y eso nos queda claro cada día, Señor. La clase del día de hoy que se va a impartir, Padre, te pido que seas tú dándola a través de mí, que sea totalmente de bendición y que sea de impacto para nuestras vidas. Como de igual manera te pido, Padre, que sea de gloria para ti, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y bendícenos en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, como te mencionaba, la clase se llama Ira y Enojo. Y antes de poder avanzar, me gustaría que pudiéramos ver un poquito las definiciones sobre estas dos palabras que creo que tal vez pues son muy bien conocidas para cada uno de nosotros, que de igual manera yo creo que las hemos sentido en algún momento cada uno de nosotros, porque considero tal vez que son parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pero pues hay que tener como mesura de una sobre la otra. Entonces, bien, técnicamente el enojo es un sentimiento que, que va a generar un desagrado, una molestia dentro de nuestro ser, algo de cierta manera negativo dentro de nosotros. Y de igual manera la ira, pues puede decirse que es un grado más, un escalón más después del enojo, ya que es un sentimiento que va todavía más allá, que este puede llegar a generar que pues alguna violencia, que podamos hacer, bueno, cometamos acciones sin pensarlo, digamos cosas sin pensarlo, todo a causa de este sentimiento que totalmente nos nubla de nuestra mente, nos gobierna dentro de nosotros y actuamos totalmente sin ningún control o sin ninguna prudencia. Yo creo que, como te mencionaba, en algún momento todos hemos pasado por alguno de estos dos sentimientos y, y no es algo nuevo que tal vez alguien te venga a decir, sabes que es el enojo, sabes que es la ira, tal vez no es algo nuevo, pero es importante entender algunas cosas respecto a esto. Ahorita vamos a dar unos ejemplos de la Biblia referente a estas dos acciones y poder saber cómo interpretarlas o cómo poder comportarnos sobre estos sentimientos que a veces pueden llegar a pasarnos a nosotros, ¿no? Como te mencionaba, no sé si en algún momento tú los hayas sentido. Yo tal vez te voy a dar algunos ejemplos personales inclusive, ya que, pues, no sé, bueno, no sé si algunos saben, pero pues yo tengo una moto y siempre ando en mi moto. Y como todo, ¿no? Cuando vas en alguna carretera o manejando, pues nunca va a faltar el brother que se te mete mal o que, no sé, que a veces no se fijan y se te meten así feo. Y pues muchas veces, de hecho es algo que de un tiempo para acá traté de mejorar o de manejar en mi vida, ya que pues muchas veces de esas pues te molestas eso es muy real que cuando alguien hace una acción así te genera mucha molestia, te enojas realmente y varias veces honestamente yo sí he ido a reclamarles, ¿no? Pero cuando haces esa acción, estás como en esa línea, porque dentro del aire y el enojo hay, como te mencionaba, un escaloncito, y es un escaloncito realmente pequeño. Es una barrera muy pequeña, una línea muy pequeña. Y cuando tú estás, bueno, te vas y le reclamas a la persona que no hizo bien las cosas, pues estás todavía yendo como a ese límite del tu enojo, pasar a esa ira, ya que pues tú no sabes realmente cómo va a reaccionar la otra persona y tal vez que tal que se enoja también y te empieza a decir de cosas y tú imagínate molesto porque se te metió y te da que te diga de cosas, pues te puedes prender y se pueden salir las cosas de control. Entonces es algo que realmente se puede, o bueno, yo lo pensé, ¿no? Es algo que puedes prevenir totalmente y ser más prudente tú mismo
y no dar pauta a que brinques esa pequeña línea, como te mencionaba, del enojo hacia la ira, porque ya cuando uno, como te mencionaba, cuando tienes la ira sobre ti, no piensas las cosas, no analizas las cosas. Hay una parte que se llama la inteligencia emocional y dentro de esta misma, eh, bueno, pues la palabra es como muy intuitiva, ¿no? Inteligencia emocional, pero hay una parte donde se refiere a como que tener esa capacidad de ser cuerdo a pesar de estar bajo algún sentimiento, ya sea de felicidad, como te mencionaba, de ira, de enojo, o no sé, tal vez de miedo, de peligro, porque realmente el ser humano cuando está bajo algún sentimiento o alguna emoción que te está gobernando en ese momento en tu mente, pues regularmente no somos como tan precavidos, tan cuerdos como prudentes como te mencionaba, sino que a veces el instinto dentro de nosotros nos hace actuar de muchas maneras. Pero como te mencionaba, la inteligencia emocional a veces es como tener esa capacidad de poder tomar decisiones asertivas estando bajo una emoción de ese tipo. Sería muy importante o muy interesante que pudieras investigar un poquito sobre este tema. Es muy interesante también. Y bueno, como te mencionaba, pues se trata de esto, ¿no? De empezar a tener como esa precaución y no dar pauta a otras cosas, que más adelante vamos a ver un versículo referente a esto. Y como te mencionaba, de una manera yo personal, eh, pues vi como que ese problema que se estaba suscitando y que tal vez se estaba haciendo hasta un poco recurrente dentro de mí y tratar de cambiarlo. Y de igual manera, pues yo cuando se genera la ira, y que es algo ya pues muy delicado, también te quiero dar un ejemplo. En algún tiempo algunos tíos nos platicaron que había un partido de fútbol de niños y eran finales tipo así. Y realmente cuando hay como este tipo de partidos así como ya de final, como que siempre hay mucha tensión. Yo que he jugado alguna vez fútbol y he jugado finales, siempre hay mucha tensión. Y me comenta mi tío que sería como que las familias de ambos equipos se terminaban peleando así mal. Y de modo que se empezaron a dar de golpes. Porque como te mencionaba, la ira literalmente te bloquea en todo aspecto. Pero ahí fue algo más grave todavía. Ya que unas de estas personas de estos equipos se fueron, regresaron con armas y dicen que mataron a algunas personas. Imagínate el grado de esta situación, que realmente no es un juego este aspecto de la ira. Hay gente que literalmente también tiene problemas de ira serios dentro de ellos y, y actúan tal vez de esa manera tan, no sé, tan fuerte. Literalmente que tu ira, imagínate, por un partido de fútbol, tu ira te llevó a acabar con la vida de una persona, es algo totalmente, pues, negativo y feo. Entonces, pues, te doy estos ejemplos más que nada para que tú puedas analizar lo que conllevan estas dos palabras o estos dos sentimientos dentro de nosotros. Y si tal vez tú en algún momento los has pasado, y como te mencionaba, sería bueno que tal vez llegara a tu mente y te refrescaras de algún acontecimiento que tú hayas vivido respecto a esto y que puedas meditarlo y saber cómo actuaste dentro de esta situación. Entonces, pues esto es dentro de una parte que yo te quiero ejemplificar como tal vez yo lo he vivido de una manera personal, esta parte del enojo y ser como inteligente para no llegar a esa parte de la ira. Y de igual manera, pues enseñarte lo que la ira puede ocasionar, que son cosas complicadas. Así que, pues te invito en esta parte, ¿no? Pero me gustaría que ahora lo viéramos desde un punto de la Biblia, que algunos ejemplos que se hayan dado también sobre esta situación. Y el primero es, bueno, sobre el enojo, ¿no? Me gustaría que, bueno, ambos ejemplos los vamos a ver en Génesis, así que te invito a que vayas a Génesis 3:24 y 4:8, así que si gustas ponle pausa para que los busques y los podamos leer, ¿vale? Bien, dentro del ejemplo que te quiero dar sobre el enojo, como sabemos, Adán y Eva
pues irrumpieron las reglas o las normas que Dios le había dado específicamente sobre este, sobre este árbol que no debían comer, o este fruto más que nada, y que ellos lo hicieron, no les, bueno, fueron tentados por la serpiente y pues irrumpieron con respecto al mandato que Dios, Dios les había dado respecto a esto, ¿no? Y en este aspecto, bueno, en este caso yo lo veo como un padre con un hijo, ¿no? Cuando tu hijo, porque bueno, tal vez en este versículo no textual no va a decir Jesús se enojó, pero nosotros podemos intuirlo con respecto a la decisión que tomó, ya que como tal vez nosotros siendo hijos, cuando en algún momento hemos hecho algo que les desagrada a nuestros padres o les hayamos desobedecido, pues se enojan con nosotros obviamente y a partir de eso pues hay una consecuencia, ¿no? Tal vez hay un castigo. Y en este caso yo sé que, o podemos saber que Jesús se enojó, bueno, que Dios se enojó, ¿no? Más se enojó con Adán y Eva y se molestó tal vez mucho con ellos al ver su desobediencia y sabemos que los expulsó del Edén. Y si Dios hubiera su ira, hubiera pues estado sobre su mente de Dios, pues tan fácil, ¿no? Que pudo haberlos, eh, pues quitarlos de esta faz de la tierra, así como con un chasquido como a los Thanos, desaparecerlos. Pero no, yo creo que se molestó mucho, pero les quiso dar otra oportunidad. Así que dice en este versículo, en el 24, Génesis 3:24, que hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y uno estaba encendido. Ay, lo voy a leer nuevamente. Dice: hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí, como te mencionaba, pues él los expulsó del jardín de Edén a causa de su desobediencia. Pero aquí vemos que nada más Dios se enojó con ellos, se molestó con ellos, porque él tenía las razones para desaparecerlos literalmente. Sin embargo, en su misericordia, en su amor, a pesar de su desobediencia, simplemente tal vez se molestó demasiado y les puso ese castigo, si quieres ver de esa manera, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo sobre el enojo, tal vez en este caso de Dios hacia el hombre. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la ira, que está en el versículo, en el capítulo 4, igual manera de Génesis, en el versículo 8. Y en este aspecto vamos a tocar el tema sobre Caín y Abel. Como sabemos, de igual manera, ambos dieron una ofrenda a Dios. La de, la de Abel fue aceptada por Dios, ya que pues había realmente mm, como que se había esmerado en hacer las cosas bien, y Caín pues técnicamente pues le daba pues, las obras, lo que él no quería, ¿no? Por eso no fue de agrado hacia Dios. Entonces Caín, al ver esto, pues tuvo envidia sobre su hermano, que eso es otro sentimiento negativo, pero esa molestia que ocasionó este acto, pues generó ese enojo dentro de él, pero no se quedó nada más en ese enojo, sino que esa ira lo consumió totalmente en su mente de Caín. Y leemos en el capítulo 4, versículo 8, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como vemos, este es un caso totalmente de ira. Ya bueno, a partir de esta acción hubo consecuencias en contra de Caín. Y vemos este ejemplo, ¿no? De lo que puede ocasionar la ira. Porque si bien realmente enojarte no está mal, tampoco quiero decirte con esto que vas a ir todo enojado por la vida, todo amargado, como Calamardo, todo amargado por la vida, enojándote por todo. Pero realmente enojarte o molestarte no está mal.
Lo que está mal es que tú le des pauta a ese sentimiento negativo, que realmente tú permitas que te consuma totalmente. Y como te mencionaba, hay una línea muy pequeña y puedes pasar a la ira. Y cuando uno tiene esa ira, es muy complicado poder tener ese control. Y regularmente solemos decir cosas, solemos hacer cosas que no son buenas y que traen consecuencias que nos afectan a nosotros y que podemos afectar o lastimar a otra persona. Entonces sería importante tener mucho cuidado con estas dos cosas. Y como te mencionaba, si tú en algún momento sientes que tengas algún problema dentro de esta situación, es muy importante que busques a Dios y que pidas que Él sea el que te esté ayudando sobre este tema. Y de igual manera sería importante que puedas buscar ayuda con alguien que te pueda guiar y orientar con respecto a poder tener control en estas áreas. ¿Vale? Y ya por último, para concluir con esta clase y reforzar un poquito lo que te acabo de decir, me gustaría que leyéramos Efesios 4:26 y dice así: airaos, pero no pequéis, no sea que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí reforzando lo que yo te mencionaba, podemos airarnos, bueno, airaos se puede decir de que como un sinónimo de que te puedes enojar, o sea, no pasa nada que te molestes, no pasa nada que te enojes, no estás pecando en ese aspecto, pero cuando ya la ira te empieza a consumir dentro de ti, o ese sentimiento negativo te empieza a consumir dentro de ti, es cuando podemos cometer muchas cosas malas, negativas, podemos pecar contra Dios. Entonces se trata como de no permitir pasar esa línea. Como ya tengo un ejemplo tal vez de mí, que el enojo, mmm, cuando pasan algunas situaciones y que si no tenías cuidado puedes pasar a otra línea y pueden haber consecuencias aún peores. De igual manera como en este caso que yo te daba de este partido de fútbol de niños, a lo que llegó a un evento muy lamentable, ya que la ira pues consume totalmente tu mente. Así que me gustaría que lo tuvieras mucho en cuenta, que lo analizaras mucho y, y que sea siempre Dios el que nos esté dando esa capacidad de ser maduros y actuar de una manera responsable, porque como tú y como yo somos hijos de Dios y tenemos que marcar la diferencia, ¿vale? Bueno, esto sería todo de mi parte, chicos. Te agradezco tu tiempo que te tomaste en ver este video y vamos a ver para despedir la clase. Dios de la creación, te doy gracias porque hoy nos muestras, Padre, acerca del enojo y de la ira, que hay una línea muy pequeña que no debemos de brincar, Señor, y que tenemos que tener ese control, Señor, dentro de nosotros para poder agradarte. Bendice a cada uno de estos jóvenes y tal vez en algún momento ellos se ven en una situación que pueda generar alguno de estos dos sentimientos, que tú les des la capacidad de reaccionar de una manera correcta, Señor, que te agrade y que testifique como hijo tuyo. Gracias porque eres bueno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, sea todo de mi parte. Que estén muy bien todos. Hasta luego.